tardes a todos. Les recibimos encantados de nuevo en el auditorio de Mutua Madrileña, en esta segunda conferencia del ciclo sobre la Guerra Civil Española. Tenía que moderarla el director de la Fundación, Lorenzo Kuklin, pero le voy a sustituir yo, que también estoy en Fundación Mutua Madrileña. Y encantado hoy de recibir al profesor Juan Francisco Fuentes, que, como decía, es el segundo conferenciante. Abrimos el ciclo la semana pasada con Juan Pablo Fusi para hablar del inicio de la contienda. El que no pudiera asistir, le adelanto que está la conferencia grabada en nuestra página web, en la web de la Fundación, fundacionmutua.es, con lo cual cualquiera puede ver la interesante conferencia que nos ofreció el profesor Fusi y el turno de preguntas. Y hoy vamos a seguir con esta segunda conferencia para hablar de cómo evolucionó la España en guerra y cómo fue la evolución de las dos zonas, como les decía, con el profesor Juan Francisco Fuentes. Juan Francisco Fuentes es catedrático de Historia Contemporánea, pero no es de la Facultad de Geografía e Historia, sino de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid y también del Instituto Universitario Ortega y Gasset. Él cursó su doctorado en Ciencias Sociales en París y en la Universidad Complutense. Ha impartido numerosos cursos, conferencias y seminarios desde la Universidad de la Sorbona, la Universidad de Menéndez Pelayo, en Harvard, Oxford, en Wisconsin, en Toulouse y en Italia, entre otras universidades. También es autor de una docena de libros, entre ellos Largo Caballero, el Lenin español, y Adolfo Suárez, que se puede decir o se puede asegurar que es una de las mejores o la mejor biografía de nuestro presidente. Ha participado también en la elaboración del Diccionario Político y Social del siglo XIX y español y en el Diccionario Político y Social del siglo XX español, ambos dirigidos por Javier Fernández Sebastián, y ha comisariado la exposición España 1808-1814, la Nación en Armas, organizada en 2008 por la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales y el Ministerio de Defensa, y es miembro de la Comisión Interministerial para la conmemoración del Bicentenario de la Guerra de Independencia. Ha sido profesor invitado de Historia en la Universidad de Harvard y en el Real Colegio Complutense, también de la Universidad de Harvard. Y actualmente su última publicación, de 2016, es un libro, Con el rey contra el rey, los socialistas y la monarquía, publicado por la Esfera de los Libros. He intentado hacer una introducción breve del extenso currículum del profesor Juan Francisco Fuentes. Y solamente recordarles que, como en otras conferencias, que apaguen los móviles, eso lo decimos siempre y como en otras conferencias habrá un turno de preguntas. Todos han encontrado en sus asientos una tarjeta, podrán formular sus preguntas y nuestros azafatos y azafatas las recogerán y me las irán pasando. Cuando acabe el profesor la conferencia, yo se las iré formulando. Tenemos media hora, intentaré agruparlas o formular las que hayan sido más frecuentes o sobre el mismo tema. Y yo creo que ya, sin más dilación, pues le doy paso a él. Pues muchas gracias por su amable presentación. Gracias a Mutua Madrileña por invitarme a participar en este ciclo de conferencias sobre la Guerra Civil Española, en el que participan además dos grandes amigos y admirados colegas, que son el profesor Fusi y el profesor Ruy Manjón. Y gracias a todos ustedes por asistir a esta sesión de este ciclo. Esta intervención lleva un título que, desde luego, creo que cualquiera podría entender e interpretar en su justa manera: la evolución política de las dos Españas. El concepto de las dos Españas tiene, por desgracia, una larga trayectoria histórica, pero es verdad que cobra especial actualidad en la guerra civil por el enfrentamiento armado entre esas dos Españas y por la existencia de dos bloques político-ideológicos perfectamente definidos que representaban no solamente al inicio de la guerra más o menos la mitad del territorio nacional, cada una de ellas, un poco más al principio de la República, sino se puede decir que casi la mitad del país, a tenor de los resultados electorales de las últimas elecciones celebradas en febrero de 1936. Por tanto, dos Españas, sí, indudablemente. Pero tal vez sería necesario empezar diciendo que en la Guerra Civil Española no se enfrentan dos Españas, sino un número mayor, difícil de calcular en términos políticos.
Y no me refiero solo a la famosa Tercera España, representada, por ejemplo, sin éxito en la selección de febrero del 36 por la opción política patrocinada por don Niceto Alcalá Zamora. Me refiero a la existencia de opciones políticas muy distintas y enfrentadas dentro de cada uno de los dos bloques contendientes en la guerra civil. Es decir, que si a las dos Españas en guerra le ponemos una lupa, no hace falta que sea de muchos aumentos, observamos la fragmentación, la diversidad, las divisiones, los enfrentamientos dentro de cada uno de esos bloques, dentro de cada una de las dos retaguardias, con graves consecuencias, como veremos, sobre todo para la República. Pensemos, por ejemplo, ya que me estaba refiriendo a la España republicana, en la tradicional hostilidad entre socialistas y anarquistas, o entre comunistas y socialfascistas, como los dirigentes del PC solían llamar a los dirigentes del Partido Socialista, o a la distancia ideológica que existía entre la CEDA y Falange, o entre Falange y el carlismo. Como las luchas internas en cada una de las dos Españas beligerantes va a ser un aspecto clave de esta intervención, déjenme que empiece por ilustrar este fenómeno de la división, de las divisiones dentro de cada una de las dos Españas, con un ejemplar de un libro muy interesante, Fascismo en España, de Roberto Lanzas, seudónimo de Ramiro Ledesma Ramos. El libro es muy interesante en sí para conocer la versión más exaltada del fascismo español. Pero en el caso que traigo aquí, en este ejemplar de su primera edición de 1935, yo creo que es especialmente interesante porque aparece comentado con anotaciones al margen por su primer propietario, un prohombre del carlismo bilbaíno, cuñado de José María de Arilza, llamado Julio Escauriaza. Sus anotaciones, escritas en vísperas de la Guerra Civil, resultan sintomáticas del abismo ideológico existente entre el falangismo, como decía en su versión más radical, la de Ramiro Ledesma Ramos, y el carlismo. Por ejemplo, lo que dice el propietario del libro en la página 47, textualmente de su mano: este libro idiota odia al carlismo, que Dios le perdone su ignorancia. O lo que se dice en la página 52, qué disparate. O en la página 55, referida a un comentario referido a Ramiro Ledesma y sus compañeros de viaje. ¡Qué gentuza! O más adelante, afirmación gratuita y estúpida. O en otra ocasión, subrayando con fruición un pasaje que realmente llama la atención de Ramiro Ledesma, en el que dice el autor: las revoluciones nacionales, está repasando el panorama político de la Europa de las dictaduras, se refiere Ramiro Ledesma a las revoluciones nacionales que se desarrollan con éxito pasmoso. E ilustra esta afirmación con esta retahíla de nombres que fue subrayada por el dueño del libro: Mussolini, Kemal, Hitler y, ¿por qué no?, Stalin. Imagínense la opinión que merecería un comentario de este tipo a un hombre como Julio Escauriaza. Pero como en la aporía de Zenón de Atenas, de Aquiles y la Tortuga, las divisiones dentro de cada una de las dos Españas se puede llevar hasta el infinito. No solo entre carlistas y falangistas, entre anarquistas y socialistas, entre socialistas y comunistas, entre comunistas y republicanos. Son los enfrentamientos dentro de cada una de estas organizaciones, dentro de cada uno de los segmentos del arco político extremadamente polarizado de la España de los años 30. Por ejemplo, dentro de la CEDA, entre su sector más genuinamente democristiano y su núcleo más proclive al fascismo. ¿Y qué decir del Partido Socialista Obrero Español, cuyas divisiones internas, sobre todo entre prietistas y caballeristas, de las que voy a hablar bastante a lo largo de mi intervención, fueron, según Salvador de Madariaga, una de las causas de la Guerra Civil Española? A este propósito, cuenta un dirigente de la UGT, Amaro del Rosal,
en una historia de UGT precisamente, que en una reunión del sindicato, celebrada en vísperas de la Guerra Civil, el caballerista Luis Araquistain, al que me referiré también varias veces en mi intervención, reaccionó con estas palabras al pronunciarse en su presencia el nombre de Indalecio Prieto: hay que matarlo, hay que matarlo. Bien, si este era el clima de degradación moral que presidía la relación dentro de cada uno de los partidos, de las organizaciones, dentro de la derecha, dentro de la izquierda, se puede imaginar cómo eran las relaciones entre los dos bloques, digamos, ideológicamente antagónicos en la España de 1936. Y también aquí se puede establecer un paralelismo con la otra España si recordamos que un grupo de falangistas, encabezado por el aviador Juan Antonio Ansaldo, planeó el asesinato de su líder, José Antonio Primo de Rivera, por considerarle demasiado blando y quisquilloso. No olvidemos que nos encontramos en plena brutalización de la política, según la insuperable expresión acuñada por George Mosse, historiador judío alemán, para definir la fascinación por la violencia que barrió la Europa del periodo entre guerras, pero sobre todo de los años 30. No es solo que se practicara la violencia con saña, sino que se reivindicara abierta y públicamente su utilización como un instrumento irrenunciable y legítimo de la acción política. Es lo que hace, por ejemplo, el historiador socialista Antonio Ramos Oliveira en su libro Alemania, ayer y hoy, publicado en 1933, al referirse a los límites moralmente lícitos en el uso de la violencia. Pues bien, para él, se lo voy a leer ahora, el límite del uso legítimo de la violencia está en el asesinato del adversario político. Más allá de ese límite empieza la barbarie. Dice, en cierto modo es lícito dar muerte o encarcelar y perseguir, aun sin delito concreto que lo justifique, al enemigo político. Por tanto, no es solamente el recurso masivo, a mansalva, indiscriminado de la violencia, sino la reivindicación explícita, digamos, de una moral de la violencia como sustitutivo de una moral decadente, ya inservible, que era la moral de la sociedad liberal, la moral de la civilización democrática heredada de la burguesía del siglo XIX. Este es el clima de degradación moral que se extiende, como digo, por Europa a lo largo de los años 30 y que en España alcanza una dimensión incontrolable en la primavera del 36. Hoy es frecuente afirmar que la situación política y social en vísperas de la Guerra Civil estaba relativamente controlada por las instituciones republicanas y que los episodios de violencia no revestían especial dramatismo. Yo creo que esta visión políticamente correcta, hoy en día muy extendida, de aquel momento no se compadece en absoluto con la realidad. Les pondré solo dos ejemplos que no son sospechosos de revisionismo. Lo que dice Constancia de la Mora Maura, aristócrata, nieta de don Antonio Maura, que se hizo comunista republicana en el 31 y comunista en el 36. Y dice en sus memorias, que yo les recomiendo, Doble Esplendor, lo siguiente. Referido a la primavera del 36, al convertirse en caluroso verano la ardiente primavera, los ánimos se acaloraban más y más. A veces, andando por las calles, parecía como si la nación entera contuviese la respiración en espera de la inevitable catástrofe. Esto es lo que se decía entonces, y en eso hay que decir que ahí no hay barreras, ahí no hay dos Españas. Ese es el diagnóstico, la percepción que tienen los españoles de cualquier condición, de cualquier ideología, sobre el momento que estaba viviendo el país. Les pondré otro ejemplo de Araquistain, ya lo he citado antes, lo citaré más adelante también, dirigente socialista, brazo derecho de Largo Caballero, que en su revista Leviatán expresó este rotundo diagnóstico de la situación del país en vísperas de la guerra.
al punto a que han llegado las cosas es de temer o acaso de desear que no se pueda evitar la guerra civil. Por tanto, es algo más que un diagnóstico, es casi una profecía autocumplida. No diré que la guerra fuera inevitable, pero sí que todo empujaba en esa dirección. Entre otros factores, el prestigio incuestionable y creciente de la violencia y correlativamente el desprestigio de la democracia como una forma de gobierno, en el mejor de los casos, en desuso, como dijo Largo Caballero en una reunión de la dirección del Partido Socialista. La historia política de la España en guerra plantea, por tanto, una cuestión clave que yo no quiero eludir, a pesar de su complejidad y de su carácter enormemente controvertido. Y a pesar de que en lo que llevo dicho parece que estoy dando ya una respuesta a esta cuestión. La pregunta de hasta qué punto la guerra civil fue la expresión bélica de una lucha entre la democracia, representada por el Frente Popular, y sus enemigos, los militares sublevados el 18 de julio, junto a sus cómplices civiles. Yo no creo que desde el punto de vista político se pueda sostener que entre julio del 36 y abril del 39 se enfrentaron la democracia y el fascismo. Ni todo en el Frente Popular era democracia, ni todo en la España sublevada era fascismo. Y aquí quiero traer a colación de nuevo el testimonio histórico de un gran protagonista de aquellos hechos, un socialista, yo creo que enormemente responsable, hasta el punto de que Indalecio Prieto le atribuyó años después un arrepentimiento extremoso de su papel en los años 30, me refiero a Araquistáin, y a su papel en la llamada bolchevización del Partido Socialista en los años 30. Pues bien, en una carta no solo particular, sino familiar, escrita a su hija, que estaba estudiando en Londres, en la mañana del 13 de julio de 1936, nada más conocer la noticia del asesinato de Calvo Sotelo, Araquistáin escribe textualmente lo siguiente. Me parece que entramos en la fase más dramática de la República. O viene nuestra dictadura o la otra. Se dirá que se trata de una opinión personal de un oscuro diputado socialista que no representa el espíritu democrático del Frente Popular. Craso error. La influencia de Araquistáin sobre Largo Caballero y, por tanto, sobre el sector mayoritario del Partido Socialista, Indalecio Prieto estaba en minoría, por desgracia, sobre el Partido Socialista, a su vez, principal partido del Frente Popular. La influencia de Araquistáin, digo, en el caballerismo era de tal magnitud que, según Manuel Azaña, en vez de hablar de caballerismo, habría que hablar directamente de araquistainismo. Por tanto, estamos hablando del principal ideólogo, del principal partido del Frente Popular. El testimonio de Araquistáin justifica hasta cierto punto que planteemos la historia política de las dos Españas en guerra desde una cierta simetría histórica, por razones políticas, que en parte ya hemos visto, la común fascinación por la violencia, y por razones militares, es decir, por las necesidades militares, con consecuencias políticas a menudo derivadas del objetivo prioritario de los dos bandos de ganar la guerra civil. Yo no digo que los dos bandos fueran iguales, pero sí que se enfrentaron a problemas muy parecidos y a veces con métodos similares en su política represiva, de una simetría, yo creo que profundamente siniestra. Entre esa simetría o ese paralelismo que creo que se aprecia a los dos lados del frente, se puede consignar, por ejemplo, el crecimiento exponencial en la España sublevada de Falange como principal catalizador del apoyo civil a la sublevación militar, y, al otro lado del frente, el crecimiento imparable del Partido Comunista como la fuerza más cohesionada y cada vez más influyente del Frente Popular, desde la exigua representación electoral que el PC había obtenido en febrero del 36. Aumento de la influencia y militancia de Falange Española en un caso, aumento del PC en el otro. Dos fenómenos, como ven, simétricos que se explican por la mayor disciplina de estas dos organizaciones, por la eficacia de sus mecanismos de movilización y propaganda y, sobre todo, por la relación privilegiada
con los principales apoyos exteriores de cada bando, Alemania e Italia, en el caso de Falange, la Unión Soviética, en el caso del Partido Comunista y de la República. Ese apoyo material que las dos Españas en guerra reciben, en un caso de las dictaduras fascistas, en otro caso la Unión Soviética, ese apoyo material comportaba indudablemente un peaje político traducido en la indudable, aunque incompleta, fascistización de la España sublevada y en la relativa, pero creciente, subordinación de la España republicana a la agenda política y militar de la Unión Soviética. Volveré sobre este punto más adelante. Hablaba de simetría. Simetría, por ejemplo, en términos militares, simetría yo creo que muy comprensible, pero que derivó en políticas distintas y en grados distintos de éxito o fracaso. Simetría en cuanto a la lucha por la unidad de la retaguardia y en la tendencia en uno y otro bando a eliminar a los elementos discordantes y eliminar sobre todo la multiplicidad de poderes. Las dos Españas vieron la necesidad de unificar su mando militar y político bastante disperso al principio de la guerra, pero indudablemente la España sublevada llegó mucho más lejos que su antagonista en ese proceso unificador, que en gran parte se consigue ya con el nombramiento de Franco como jefe único del llamado Bando Nacional el 1 de octubre de 1936. Es un proceso rápido, no exento de polémica y de ciertas sombras sobre lo que ocurrió en Salamanca, sobre todo, y Burgos, aquellos días finales de septiembre de 1936. Los acontecimientos los voy a enumerar, los voy a relatar así, muy sucintamente. 21 de septiembre del 36, una Junta de Generales celebrada en Salamanca nombra a Francisco Franco generalísimo de los ejércitos de tierra, mar y aire, en una decisión que de momento permaneció secreta. 28 de septiembre, una semana después, los mismos generales aprueban nombrar a Franco, cito, jefe del gobierno del Estado español mientras dure la guerra. 30 de septiembre, 2 días después, se publica el decreto de la Junta, el anterior decreto de la Junta de Defensa Nacional, en el que se suprime la coletilla mientras dure la guerra. Y 1 de octubre, la prensa de la zona nacional publica el decreto por el que se nombra a Franco, comillas, jefe del Estado. Por tanto, de jefe del gobierno del Estado español mientras dure la guerra, en escasamente 3 días, Franco ha pasado a ser jefe del Estado. Se explica todo ello desde luego por esa pulsión unificadora que se da comprensiblemente en los dos bandos, pero también por el carácter militar de la sublevación con la República y, por tanto, por el carácter férreamente militarista del Estado en ciernes desde la sublevación militar en la España sublevada y, por supuesto, por la personalidad del general Franco. A su nombramiento como generalísimo de los ejércitos y jefe del Estado se le añadió inmediatamente el título oficioso de caudillo, similar a los de Duce y Führer que ostentaban Mussolini y Hitler. El título de caudillo, por tanto, servía para enlazar la retórica del nuevo Estado, la simbología, la pseudo-legitimidad del nuevo Estado con la retórica y la simbología del fascismo europeo, a la que remitía explícitamente, pero también para enlazar en esa obsesión típicamente franquista desde el principio hasta el final de su dictadura por mantener el equilibrio entre las fuerzas integrantes de su bando, eso que luego se llamaron las familias políticas del régimen, a la vez que el concepto de caudillo remitía a una noción típicamente fascista de liderazgo, remitía de una forma más vaga, tal vez, a una tradición nacional autocrática que podía resultar familiar, incluso simpática, a otros sectores del llamado bando nacional.
La importancia del caudillaje en la configuración del nuevo Estado, de hecho el 1 de octubre pasó a ser celebrado en la España nacional desde entonces hasta 1975 como el Día del Caudillo, la importancia del caudillaje, decía, se pudo ver muy pronto en la campaña de prensa impulsada por los servicios de propaganda del nuevo régimen y plasmada en una consigna de inserción obligatoria junto a las cabeceras de los periódicos de la zona sublevada. Una patria, un Estado, un caudillo. Un lema que es, como habrán podido observar, mera adaptación del lema nazi Ein Volk, ein Reich, ein Führer, adaptado a las circunstancias. El objetivo, confeso, no era solo, por tanto, la unidad de mando mientras dure la guerra, como decía el decreto original con el que sus compañeros de sublevación habían entregado el poder a Franco a partir de ese momento. El objetivo último era la creación de un nuevo Estado que, y esto es muy importante, y yo creo que no muy conocido, que se reconocía explícitamente, podríamos decir que se confesaba abiertamente, totalitario. Este es un debate bastante prolijo, hasta qué punto el Estado franquista fue o no totalitario, bastante prolijo, algo bizantino, yo creo que más fácil de resolver de lo que parece, en el que no me voy a extender demasiado, el debate si fue o no un Estado totalitario. Si el propio Estado del 18 de julio se proclamó a sí mismo totalitario en sus primeros años, por ejemplo, en la ley de prensa de Serrano Suñer del año 38 o en el preámbulo del Fuero del Trabajo, cito, el Estado es instrumento totalitario al servicio de la integridad de la patria. La fórmula está tomada de uno de los 27 puntos fundacionales de Falange. Si el propio Estado del 18 de julio se define como totalitario, huelgan comentarios. En todo caso, permítame hacer dos observaciones para matizar la naturaleza del totalitarismo franquista y el recorrido histórico que tuvo. Lo primero, y sobre todo, digamos, el lugar que ocupa el franquismo en la historia comparada de los totalitarismos. Dos observaciones muy rápidas. La primera, Falange Española, y por derivación el franquismo, fue la única dictadura con el fascismo italiano que reivindicó explícitamente el totalitarismo y lo incorporó a su lenguaje y a su sistema, digamos, de autolegitimación. Recuerden aquellas famosas palabras de Mussolini en 1925, reivindicando la nostra feroce volontà totalitaria, un término que había surgido en la oposición democrática y concretamente católica al fascismo italiano, representaba hasta tal punto la idea que Mussolini tenía del nuevo Estado, recuerden, todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado, que fue apropiada por el propio Mussolini como la mejor definición posible de su régimen, un régimen totalitario. Pues bien, el fascismo italiano y el franquismo en sus primeros años reivindicaron un término que en cambio fue repudiado y criticado por otras dictaduras que con más motivo tal vez podían definirse como totalitarias y que de hecho lo eran, el nazismo, el estalinismo y otras dictaduras similares. Segunda observación, el adjetivo totalitario desapareció sospechosamente de la retórica franquista hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, para no volver a aparecer nunca más. Es decir, justo, yo no sabría fecharlo exactamente, diría que hacia el año 43-44 desaparece de aquellos textos legales del franquismo en los que había figurado hasta ese momento. Es decir, justo en aquel momento en el que Franco se dio cuenta de que los regímenes totalitarios, como él mismo los llama, por la Italia fascista y la Alemania nazi, los regímenes totalitarios iban a perder la guerra. Y de ahí la necesidad de soltar lastre conceptual, simbólico, y de empezar a marcar distancias respecto a unos orígenes que al franquismo le resultarán cada vez más incómodos. El Estado franquista, nacido el 1 de octubre del 36, tenía todavía, a pesar de ese paso decisivo hacia su configuración como un régimen de caudillaje personal, tenía mucha tarea por delante para alcanzar la ansiada unificación política de la España sublevada.
Hay que decir de todas formas que a pesar de la diversidad de fuerzas derechistas que pululaban por la retaguardia franquista, el proyecto totalitario y caudillista de Franco tenía a su favor la ausencia de líderes de peso que pudieran defender la autonomía política de sus organizaciones y cuestionar el caudillaje de Franco. La mayoría de ellos habían muerto a manos del enemigo. Calvo Sotelo, asesinado unos días antes del comienzo de la Guerra Civil. Ramiro Ledesma fue víctima de una de las sacas de presos realizadas en el Madrid republicano en el otoño del 36. Onésimo Redondo murió en la Sierra de Madrid en los primeros días de la guerra. Y José Antonio Primo de Rivera fue fusilado en Alicante, como saben, el 20 de noviembre de 1936. Me voy a detener un momento en el caso de José Antonio. José Antonio tuvo alguna posibilidad de salvar su vida, que yo creo que hubiera sido lo mejor para la República y lo peor para Franco. Federica Montseny afirma en sus memorias que hubo un intento de canje entre José Antonio Primo de Rivera y el hijo de Largo Caballero, que estaba haciendo la mili cuando se produjo la sublevación militar y fue hecho prisionero por los militares sublevados y quedó como rehén de los golpistas. Su hijo mayor, Paquito Largo Calvo. Pero cuenta Federica Montseny, que fue ministra, por cierto, con Largo Caballero, que el propio Caballero, entonces presidente del Gobierno, se negó a la operación por parecerle indecoroso que por su condición de presidente del Gobierno pudiera salvarle la vida a su hijo. Lo que cuenta Caballero en sus memorias es algo muy distinto, pero que en todo caso viene a confirmar que hubo una posibilidad de que José Antonio salvara su vida. Lo que cuenta Caballero fue que cuando el escrito del tribunal que condenó a José Antonio Primo de Rivera en Alicante llegó, el escrito pidiendo la confirmación del Consejo de Ministros, llegó a poder del Gobierno, José Antonio ya había sido ejecutado. Eso es lo que cuenta Largo Caballero, que plantea la posibilidad de que el escrito llegara deliberadamente tarde porque alguien pudiera pensar que el Gobierno era capaz de perdonarle la vida al jefe del fascismo español. Y dice Caballero, ¿y acaso hubiera sido así? Creo, en todo caso, que lo mejor que hubiera podido hacer la República era repetir con José Antonio Primo de Rivera lo que los alemanes hicieron con Lenin en 1917. Meterlo en un tren sellado, es un decir, e introducirlo en la retaguardia franquista a ver qué pasaba. Porque yo creo que en la España sublevada no había sitio para los dos, para Franco y para José Antonio Primo de Rivera. Hay que reconocer, por tanto, haciendo este balance, y podríamos extendernos con algunos posibles rivales militares, el general Sanjurjo, por ejemplo, o Bola, que también perdieron la vida en circunstancias más o menos extrañas, hay que decir que la eliminación de sus potenciales competidores en el liderazgo de la España nacional, José Antonio Primo de Rivera, Ramiro Ledesma Ramos, Onésimo Redondo, Calvo Sotelo, viene a confirmar la célebre baraca, la buena suerte que se atribuye al general Franco desde sus tiempos de oficial en el ejército de África. Quedaba Gil Robles, vivito y coleando. Pero el líder de la CEDA había perdido todo su prestigio entre los suyos tras el estrepitoso fracaso de su estrategia legalista contra la República al fracasar la opción electoral de la CEDA en febrero del 36. Por tanto, tampoco era un enemigo de temer. Así pues, a finales del 36, Franco no tenía enemigo a la vista en las fuerzas políticas sublevadas el 18 de julio. Pero no era suficiente. Sus planes totalitarios exigían la plena fusión de las organizaciones políticas de la España nacional y de sus respectivas milicias en un partido único sometido a su caudillaje. Ese es el origen del famoso decreto de unificación firmado por Franco en abril de 1937, que fue rechazado por una minoría
tanto carlista como especialmente falangista. Hubo incluso alguna escaramuza armada en Salamanca y creo que en Valladolid entre los disidentes y el ya poderoso aparato de poder que controlaba Franco, que transmitió en aquella ocasión un mensaje inequívoco sobre su forma de concebir y ejercer el poder. El jefe nacional de Falange, en ausencia de José Antonio, no se tenía la certeza de que José Antonio hubiera muerto, Manuel Hedilla, opuesto a la fusión con el carlismo y demás fuerzas derechistas, fue detenido, llevado ante un consejo de guerra y condenado a 2 penas de muerte, que luego le fueron conmutadas por varios años de cárcel. Ahí terminó la disidencia en el campo franquista y a partir de ahí se aceleró la institucionalización del Estado del 18 de julio como un Estado totalitario y sobre todo caudillista. Con Ramón Serrano Suñer, recién llegado de la zona republicana, precisamente como consecuencia de un canje, como principal arquitecto de ese primer franquismo. En enero del 38 se forma ya el primer gobierno de Franco, tras la etapa de interinidad marcada por la llamada Junta Técnica. En marzo del 38 se aprueba el Fuero de los Españoles, que a la postre sería la primera de las leyes fundamentales del franquismo. En abril se promulga la Ley de Prensa, inspirada precisamente por Ramón Serrano Suñer y que, por cierto, estará en vigor hasta el año 1966. Y en febrero del 39 se promulga la Ley de Responsabilidades Políticas que unificaba y sistematizaba la política represiva del régimen con vistas al inminente triunfo franquista en la Guerra Civil. Se acababa de perfilar así el nuevo Estado franquista, dotado ya de sus rasgos fundamentales, por lo menos para sus primeros años. Su voluntad de exterminio de todo adversario disidente, su naturaleza explícitamente totalitaria, su alianza con los fascismos, su componente militarista y caudillista y al mismo tiempo, y pese a todo, su relativa heterogeneidad con fuerzas diversas, carlistas, militares, falangistas, católicos de la CEDA, republicanos de derechas, falangistas sobre todo, unificadas a regañadientes en el decreto del 37 que se mantuvo en vigor durante todo el franquismo. La España del Frente Popular se movió, mientras tanto, por impulsos un tanto contradictorios que sin duda restaron eficacia a su lucha en los frentes. Las autoridades republicanas, en algún caso con motivo, en otros no tanto, tenían a gala representar a un régimen constitucional y democrático con libertades y derechos que garantizaban la pluralidad política en su territorio. Su actuación de cara al exterior y su propaganda de cara al interior se basaba en la fuerza legitimadora de ese principio, la existencia de un amplio pluralismo político, patente en la vida, en la retaguardia y en las propias instituciones, las Cortes en primer lugar. La República en guerra, según los dirigentes republicanos, recuerdo un discurso de Martínez Barrio inaugurando las Cortes republicanas al trasladarse a Valencia a finales del 36, la República no representaba a una España, no representaba a un bando, la República representaba a toda España. No era un bando, era la única y legítima España. El problema de esa pluralidad interna, que al menos dentro del Frente Popular existió y se preservó con dificultades y reticencias, era la conciencia que tenían algunos líderes políticos y sobre todo mandos militares de que esas divisiones internas eran, desde el punto de vista militar, un suicidio. Así se desprende del testimonio de un militar republicano, militar profesional, el comandante Pérez Salas, que actuó como jefe de las milicias organizadas en Cataluña al principio de la Guerra Civil y que actuó sobre todo en el frente de Aragón. Me van a perdonar si ven que titubeo un poco al leer este texto, porque entre que la letra es pequeña y que la fotocopia es muy deficiente, igual me trabuco con alguna palabra. Dice el comandante Pérez Salas lo siguiente: cada vez que el Estado Mayor decidía hacer una operación de este género, una operación militar,
y se veía obligado a llamar a los jefes de milicia al cuartel general, y en presencia de todos ellos exponía la idea fundamental de la operación y la parte reservada a cada columna. Inmediatamente se abría una discusión en la que manifestaban su conformidad o disconformidad los jefes de milicias, que obligaban muchas veces, con sus negativas, a modificar el plan inicial. Después de grandes forcejeos se llegaba a un acuerdo siempre en más reducida escala y para una operación más limitada. A pesar de esto, jamás se cumplía lo acordado, pues llegada la hora de iniciar la operación, no faltaba quien se retrasase en la acción, descomponiendo la unidad, que es la clave del éxito. Esta circunstancia obedecía a que las órdenes, aun dentro de cada sector, no se cumplían jamás con exactitud, y también a que, hallándose el frente formado por fuerzas de muy distinta ideología, cada una de ellas veía con cierto agrado el fracaso de las restantes. La CNT, que formaba el grueso de las fuerzas, deseaba con toda su alma la derrota de sus enemigos políticos del POUM y del PSUC. Y estos, a su vez, odiaban a muerte a los cenetistas. Las milicias tenían una enorme importancia simbólica en el imaginario revolucionario del Frente Popular, como la habían tenido en la Revolución Liberal Española en el siglo XIX. De hecho, parece que la razón por la que Largo Caballero se empeñó a toda costa en mantener un ejército miliciano en vez de reconstruir un ejército profesional fue por la visión idealizada que a Caballero le había quedado del papel de la milicia liberal en el siglo XIX español y que él había aprendido o que él había tomado leyendo los episodios nacionales de Galdós. Esa es la fuente de autoridad en la que se basó Caballero, al parecer, para mantener a toda costa su apuesta por un ejército miliciano. El papel de las milicias se desarrolló en paralelo y en estrecha relación con la evolución política de la República en guerra y de los gobiernos que se fueran sucediendo desde el 18 de julio de 1936. A lo largo de estos casi 3 años, el primero de ellos duró escasamente 24 horas, lo presidió el republicano Martínez Barrio, hizo un intento de negociación con los sublevados, el intento fracasó inmediatamente y se dio paso a un nuevo gobierno que presidió otro republicano, José Giral, sin participación de la izquierda obrera, pero con entrega de armas al pueblo, organizado o encuadrado en las milicias que a su vez iban organizando de manera más o menos espontánea los distintos partidos y sindicatos del Frente Popular. Yo creo que esa medida de creación de un ejército miliciano, de armamento del pueblo, un pueblo en armas que indudablemente era eficaz en las revoluciones liberales, pero que era mucho más limitado en cuanto a su capacidad operativa en una guerra del siglo XX, esa medida contribuyó, creo yo, sin duda al fracaso de la sublevación en una parte del territorio nacional, pero resultó letal para la República en cuanto se pasó de la sublevación a la guerra. Porque en el verano y principios de otoño del 36, esa especie de amalgama cívico-militar fue arrollada por el ejército sublevado y perdió un terreno que la República ya no recuperó nunca. De ahí la caída del gobierno Giral, de ahí la formación de un gobierno presidido por el socialista Largo Caballero, que se convierte en el primer presidente del gobierno socialista de la historia de España, un gobierno en el que se integran entre septiembre y noviembre, bueno, la mayoría en septiembre, luego se incorpora la CNT, todas las fuerzas políticas y sindicales, no solo del Frente Popular, sino incluso, es decir, socialistas, de todas las tendencias, republicanos, comunistas, nacionalistas catalanes, la CNT en noviembre del 36, sino incluso el Partido Nacionalista Vasco, cuyo apoyo fue, de alguna forma, podríamos decir, conseguido, comprado por la República, ofreciendo al nacionalismo vasco el ansiado Estatuto de Autonomía para su territorio. Bien, el hecho es que el llamado por la propaganda republicana Gobierno de la Victoria fue incapaz de revertir la situación en los frentes, hasta el punto de que en noviembre el gobierno de Largo Caballero
se decidió, ya con los anarquistas, como miembros del Consejo de Ministros, el gobierno decidió abandonar Madrid e instalarse en Valencia ante lo que se consideraba la inminente caída de la capital en manos de Franco. No fue así, porque la Junta de Defensa que quedó en Madrid a cargo de la situación, una situación desesperada, Largo Caballero también con esas nociones de táctica militar un tanto rudimentarias, había decidido que Madrid era una ciudad absolutamente indefendible, y de ahí la estampida del Gobierno y las instituciones, también el Presidente de la República, también las Cortes. El hecho es que la Junta de Defensa consiguió evitar lo que muchos consideraban inevitable. Se salvó, pues, Madrid, se consiguió así para la República tal vez el mayor éxito militar de toda la guerra, la defensa de Madrid. Pero la Junta de Defensa se convirtió, en parte gracias a su éxito, en un poder relativamente autónomo, al margen del Gobierno, con las consecuencias que se vieron al final de la guerra. Por razones, desde luego, muy distintas, Madrid desempeñó, por tanto, un papel parecido, aunque los móviles fueran completamente distintos, al de Cataluña y al del País Vasco, bajo gobiernos nacionalistas que actuaban, en muchos casos, al margen de la autoridad y la legalidad republicanas. La España leal sufría, pues, los estragos de las múltiples divisiones que lastraban su lucha, la ineficacia y la rivalidad de las milicias, el antagonismo entre sus fuerzas políticas y sindicales y hasta la propia disgregación de su territorio con esos tres focos de cuasi insumisión institucional: Cataluña, País Vasco y Madrid. Todo ello está en parte en el origen de los hechos de mayo de 1937 en Barcelona, que son bien conocidos, en los que yo no me voy a detener, pero sí voy a recordar el origen y las consecuencias de esa especie de guerra civil dentro de la guerra civil, esa semana de combates en el centro de Barcelona entre fuerzas opuestas del Frente Popular. A un lado los paumistas, tachados de trotskistas por los comunistas. Ustedes saben lo que significaba en aquella época ser tachado de trotskista por los comunistas, paumistas y anarquistas por un lado, comunistas del PSUC y las fuerzas de la Generalitat por otra, que finalmente se hicieron con la victoria después de casi una semana de sangrientos combates en el centro de Barcelona. Hay una dimensión política muy importante, y muy importante no solo para la guerra, sino para el exilio, por las nuevas divisiones que surgieron en el interior de la izquierda y, podríamos decir, en el interior de la familia socialista. Y verán al final de mi intervención muy pronto que no exagero al hablar de familia. Y no solo porque el Partido Socialista siempre se vio a sí mismo como una familia, aunque mal avenida. Por supuesto, ahí está el origen de la caída del gobierno de Largo Caballero, en una serie de acontecimientos encadenados en los que a veces no es fácil, porque los acontecimientos se suceden con gran rapidez en escenarios distintos, cuál es la ficha de dominó que empuja a la siguiente. Lo cierto es que a principios de mayo del 37, un caballero muy desprestigiado ya, sobre todo entre los comunistas, pero no solo, también entre muchos de los suyos, incluso entre los anarquistas, alguno de ellos le tachó públicamente de viejo, de inútil. Largo Caballero sufre presiones fortísimas por parte del Partido Comunista, es decir, indirectamente de Moscú, para que disuelva y persiga al Partido Obrero de Unificación Marxista, insisto, tachado de trotskista, aunque en ese momento ya no lo era. La respuesta de Caballero, textualmente, fue: yo nunca disolveré a un partido obrero. Ahí se acabó la historia del gobierno de Largo Caballero. Y ahí se demostró quién empezaba a tener el poder real, el poder fáctico en la España republicana. Sus resistencias a las presiones del PC y, en última instancia, de Moscú, le costaron la presidencia del gobierno, que acabó en manos, un poco paradójicamente, de un socialista moderado y poco significado, además, que había entrado no hacía mucho en el partido, que era el doctor Negrín, afín a Indalecio Prieto, que permaneció en el gobierno tras la caída de su viejo rival, Francisco Largo Caballero.
El significado político de ese episodio, de esa cadena de acontecimientos, como decía, los hechos de mayo, la caída de Largo Caballero, la formación del gobierno Negrín, el significado de esa cadena de acontecimientos se entiende mucho mejor tras la desaparición y el asesinato del líder del POUM, Andreu Nin, en junio de 1937. Cuando sus compañeros de partido exigieron que el gobierno informara de su paradero, la respuesta oficial fue que se había pasado al enemigo, cumpliéndose así el San Benito, la sospecha que los comunistas habían arrojado sobre Nin y sus compañeros de partido, que eran agentes fascistas. Gobierno Negrín, ¿dónde está Nin?, escribían los del POUM en las calles de Barcelona. En Salamanca o en Berlín, contestaban los comunistas. Salamanca, la capital de la España franquista. Berlín, la capital del Tercer Reich. Gracias a la apertura de los archivos soviéticos a principios de los años 90, hoy lo sabemos todo sobre la llamada Operación Nikolai, que es el nombre que los agentes soviéticos dieron a la operación para deshacerse de Nin, mejor dicho, inicialmente para conseguir una confesión de Nin, al más puro estilo stalinista, en la que Nin reconociera que efectivamente era un agente fascista. Y efectivamente, lo que sabemos gracias a esa prolija documentación soviética, lo que sabemos es que, como sospechaban sus compañeros, fueron agentes soviéticos y comunistas españoles. Uno de ellos, por cierto, fue diputado en las Cortes Constituyentes del 77, quienes secuestraron, torturaron, asesinaron y enterraron a Andreu Nin en un punto bastante preciso al borde de la carretera entre Alcalá de Henares y una población próxima que creo recordar se llama Morata de Tajuña, si no recuerdo mal. Se saben los nombres de todos ellos. Se sabe también que el lugar del crimen fue un chalet convertido en checa que el matrimonio Hidalgo de Cisneros, Constancia La Mora Maura, tenía a las afueras de Alcalá de Henares. Negrín, naturalmente, no quiso saber nada del asunto, porque Negrín tenía sus motivos, del apoyo de los comunistas su gran apuesta estratégica. No porque Negrín fuera comunista, más bien todo lo contrario, sino porque solo pensaba que solo la ayuda de la URSS y el fortalecimiento de la unidad política y militar de la República conseguirían un final feliz en la Guerra Civil Española. Si no la victoria, el propio Negrín lo reconoció ya muy al final, yo desde luego no me hago ilusiones de entrar en Burgos al frente de nuestro ejército, si no la victoria, al menos una paz honrosa. A propósito de la política de unidad, termino enseguida, preconizada por Negrín, déjenme que me refiera, aunque solo sea de pasada, al problema de las relaciones, el tremendo problema de las relaciones con el gobierno catalán de Esquerra Republicana que presidía Lluís Companys. Sobre este tema crucial, le remito a un libro que debería ser de lectura obligada por nuestra clase política, especialmente por la izquierda, que es esta edición de textos y discursos de Manuel Azaña, esta edición preparada por el profesor Eduardo García Enterría hace cosa de 11 o 12 años, sobre la autonomía política de Cataluña. En estos textos, en estos discursos, se puede seguir perfectamente, no diré día a día, pero sí su evolución, su dramatismo, el vuelco que se produce en la percepción que tiene y en la opinión que tiene Azaña del nacionalismo catalán, de su simpatía inicial en 1931-1932 a su tremenda decepción por la deslealtad casi obscena de Esquerra Republicana de Cataluña con la República. En este libro encontrarán un diagnóstico, como decía, plenamente actual del problema que el nacionalismo de izquierdas plantea para el encaje de Cataluña en España, con república o con monarquía. Podríamos decir que esta película ya la hemos visto. Más rotundo aún que Azaña, que ya es decir, se mostró el presidente Negrín en una conversación privada recogida, una conversación sobre este tema, recogida por el socialista Julián Zugazagoitia en su libro Guerra y vicisitudes de los españoles. Cito las palabras textuales de Negrín, según las recogió su compañero de partido Zugazagoitia.
No estoy haciendo la guerra contra Franco para que nos retoñe en Barcelona un separatismo estúpido y pueblerino. Estoy haciendo la guerra por España y para España, por su grandeza y para su grandeza. No hay más que una nación, España. La apuesta del doctor Negrín por la unidad de las fuerzas, instituciones y territorios de la España republicana no bastó para darle la vuelta a la guerra, tal vez porque esa política llegó demasiado tarde. Es más, su política de resistencia a ultranza, con una retaguardia agotada y un ejército diezmado y a la deriva, provocó finalmente una sublevación en Madrid, una sublevación encabezada por aquellos que hasta entonces habían sido los héroes de la defensa de Madrid. Ya saben, la tumba del fascismo. La rebelión casadista, que es a lo que me refiero, contó o dividió, mejor dicho, las fuerzas en presencia de nuevo en dos bandos, caballeristas, besteiristas y anarquistas, apoyando la sublevación militar contra el gobierno de Negrín, al otro lado de esa especie de frente que se creó en el interior del Madrid republicano, comunistas y negrinistas. La rebelión, como saben, precipitó el final de la guerra. La rebelión da lugar a la entrada de las tropas de Madrid el 28 de marzo del 39, el 1 de abril termina la guerra. Con eso está dicho todo. Una guerra que acabó, mejor dicho, como empezó, con una sublevación. Pero los hechos vividos en Madrid en marzo del 39 tuvieron una enorme trascendencia más allá de la guerra, al agravar viejos enfrentamientos en la izquierda y al ampliarlos ahora a otros sectores políticos, dentro, como decía, de la propia familia socialista. Por ejemplo, la posición irreconciliable que adoptaron a partir de ese momento caballeristas y comunistas. Los caballeristas se convirtieron tal vez en el sector más anticomunista del exilio español, es decir, los seguidores de aquel que había sido jaleado en 1933 como el Lenin español. Ya ven hasta qué punto es difícil, como les decía al principio, hablar solo de dos Españas en conflicto. Ni siquiera la guerra, la derrota y el exilio sirvieron, al menos de momento, para reconciliar a los vencidos entre sí, no digo a los vencedores y los vencidos, que era una tarea realmente ardua. La prueba de ese carácter, de ese virus cainita, fratricida, en este caso que vamos a ver podemos decir parricida, la prueba de la virulencia de ese virus es la célebre carta que Santiago Carrillo, joven dirigente comunista, dirigió a su padre Wenceslao Carrillo, veterano dirigente socialista, afín a largo caballero, que participó en la rebelión casadista en Madrid en marzo del 29. Esto es lo que le dice Santiago Carrillo a su padre en esta carta fechada el 15 de mayo de 1939. Cuando pides, le dice a su padre, ponerte en comunicación conmigo, olvidas que yo soy un comunista y tú un hombre que ha traicionado a su clase, que ha vendido a su pueblo. Entre un comunista y un traidor no puede haber relaciones de ningún género. Tú has quedado ya del otro lado de las trincheras. No, Wenceslao Carrillo, entre tú y yo no puede haber relaciones, porque ya no tenemos nada en común. Y yo me esforzaré toda mi vida, con la fidelidad a mi partido, a mi clase, a la causa del socialismo, en demostrar que entre tú y yo, a pesar de llevar el mismo apellido, no hay nada en común. Por vuestra traición, la República Española ha sido batida. Pero la lucha no ha terminado. Por el esfuerzo del pueblo, Franco caerá. Los obreros y campesinos, unidos a todos los demócratas, con el Partido Comunista a la cabeza, restaurarán de nuevo la República Popular. Pero jamás, ni bajo la dominación fascista, ni después de nuestra victoria, olvidarán vuestra infame traición. Bien, yo quiero terminar con las palabras de otro socialista caballerista, Luis Araquistain, al que he citado reiteradamente y no para bien a lo largo de mi intervención, con estas palabras escritas por él en 1957. Yo me refería antes a aquel reproche de Prieto que lanzó contra el viejo Araquistain de su arrepentimiento extremoso. Estas palabras, escritas ya 18 años después del final de la Guerra Civil y, por tanto, el principio del exilio, demuestran, de todas formas, hasta qué punto, tarde o temprano, tenía que imponerse la lógica de la reconciliación para evitar
que tamaño desastre volviera a producirse algún día en España. Cito: los españoles hemos necesitado 4 guerras civiles para llegar a la conclusión de que fueron inútiles y absurdas. Ya era hora. Muchas gracias. Pues tras darle al profesor las gracias por la magnífica conferencia que nos ha ofrecido, vuelvo a animar al público ya tenemos unas cuantas preguntas, a que pueden hacer sus preguntas a través de las tarjetas que tienen y me las traen. Pues parece que hay intereses muy similares entre nuestro público, y uno es lo que hablaba al principio del papel que jugó el comunismo y cómo, de ser el gran perdedor de las elecciones previas a la guerra, fue adquiriendo importancia. Y bueno, lo tenemos planteado desde diferentes puntos de vista, pero empezando por el principio, apuntaba al apoyo en este caso, de la Unión Soviética, de las potencias extranjeras. ¿Qué papel había jugado o jugó la Unión Soviética en ese crecimiento del comunismo como fuerza principal al final de la guerra? Bueno, yo no diría que el Partido Comunista fuera el gran perdedor en las elecciones del 36. Las elecciones del 36 fueron un gran éxito para el Partido Comunista. El Partido Comunista tuvo un diputado en las elecciones del 31, no sé si tuvo alguno, creo que no, en las del 33, y por tanto pasó de 0 a 14. Gracias a su coalición con fuerzas que aportaban muchos más votos a la causa del Frente Popular. Pero en ese sentido, insisto, no fueron un fracaso del Partido Comunista, fue un éxito político, aunque no electoral, del Partido Comunista. Lo que yo he querido decir es que el Partido Comunista, y por cierto, podríamos plantear ese paralelismo con el Falange Española, que creo que no me equivoco si digo que sacó 50.000 votos en las elecciones de febrero del 36. Por tanto, el paralelismo es muy claro. Y a partir de ahí, no ya de julio, sino en el caso de Falange, y yo creo que del Partido Comunista, a partir de las elecciones de febrero del 36, estos dos partidos, por la polarización política, por distintas razones, por el clima de violencia, por distintas razones, van creciendo en militancia, en prestigio, en influencia. Muchos desencantados de la CEDA se pasan a Falange, pero a partir de julio del 36, indudablemente, Falange por un lado y el Partido Comunista por otro van a ser los grandes vencedores de las condiciones políticas que se dan en una y otra retaguardia. No voy a insistir en esto, ya lo he explicado, pero de la misma forma que hay 3 o 4 factores que explican ese paralelismo. Uno muy importante: la organización política en la España sublevada, que tenía hilo directo, en mayor medida, con la Italia fascista y la Alemania nazi, era Falange, y por tanto la que podía rentabilizar políticamente la llegada de ayuda material y militar del extranjero. Y con el Partido Comunista pasaba exactamente lo mismo. Era el partido que en mayor medida se beneficiaba del prestigio que la Unión Soviética, como único aliado exterior de la España republicana, iba alcanzando entre las organizaciones y la militancia del Frente Popular. Y eso hacía que, como hemos visto, y el caso más claro es el de Andreu-Nin, el Partido Comunista o Moscú, yo creo que la autonomía de los comunistas españoles respecto a Moscú era muy limitada, pudiera cobrarse un peaje por esa ayuda militar procedente a la Unión Soviética, pagada literalmente a precio de oro, por tanto que no salía gratis, pero que comportaba además un precio político. Y claramente la exigencia a Largo Caballero de que disolviera el POUM formaba parte de ese peaje. Y claramente el asesinato de Andreu-Nin formaba parte también de ese peaje. En cuanto a la situación exterior o a la actitud internacional en Europa, como es sabido, la posición oficial fue de no intervención. Esa posición oficial de la comunidad internacional, liderada por las dos grandes democracias europeas, Francia e Inglaterra, esa posición que algunos consideran hipócrita, otros cínica, otros desleal a la República, se puede calificar de muchas formas, de cobarde. Hay que tener en cuenta una cosa: lo que prima en Europa en los años 30 es el no a la guerra, entre las derechas y las izquierdas. Es decir, que nadie en Europa estaba dispuesto a ir a otra guerra contra Alemania y, por tanto,
el precio que estaban dispuestas a pagar las democracias europeas para evitar una generalización de la guerra civil española era muy alto. Dejar a la República sola, dejar a la República sola. Ahora, hay que decir que eso es fruto de ese ambiente antibelicista que predomina en Europa en los años 30 y que da lugar a la famosa política de apaciguamiento que finalmente llevó a la Segunda Guerra Mundial. Como dijo Churchill a Chamberlain, que fue el gran impulsor de la política de apaciguamiento, Churchill fue el único político británico, importante por lo menos, que se opuso al apaciguamiento, y se lo dijo después de los acuerdos de Múnich del 38, para no tener la guerra habéis aceptado el deshonor. Y al final tendréis deshonor y tendréis guerra. Muy bien, pues ahondando sobre todo en el papel del Partido Comunista, pregunta a uno de nuestros oyentes que si tenía alguna posibilidad de éxito para la República la postura del Gobierno del presidente Negrín y del Partido Comunista de alargar la guerra porque ya se preveía el inicio de la guerra contra la Alemania nazi. Bueno, ese es el gran contrafáctico de la Guerra Civil Española. Es decir, ¿qué hubiera pasado si la República que era la apuesta de Negrín? Y una apuesta sobre el papel razonable. En todo caso, era la única que le quedaba ya, cuando sabía que la guerra no la iba a ganar. Alargar la guerra lo suficiente para que estallara la guerra en Europa y a partir de ese momento la situación iba a cambiar completamente. Y eso es verdad. A partir de ahí nunca sabremos qué hubiera pasado. Sobre esta cuestión hay digamos, dos observaciones que hacer. Yo siempre he creído que esa es una apuesta razonable, desesperada, básicamente voluntarista de Negrín, que estaba condenada al fracaso. Y estaba condenada al fracaso porque la guerra estallaría en Europa cuando Hitler quisiera. Y a Hitler no le interesaba mezclar su guerra en Europa con su pequeña guerra en España. Y, por tanto, la guerra en Europa tardaría el tiempo necesario para que antes acabara la Guerra Civil Española. Eso es lo que a mí me parece. Ahora, tengo que decir una cosa en favor de la tesis de Negrín. Lo de Múnich estuvo a punto de acabar en una guerra. Es decir, mejor dicho, lo de Múnich pudo haber acabado en una guerra. Y si la guerra en Europa estalla en septiembre del 38, indudablemente, Negrín, voy a decirlo así, se habría salido con la suya. Es decir, a partir de ahí se reparten nuevas cartas y la partida hubiera sido completamente distinta. Luis Araquistáin, al que he citado repetidas veces a lo largo de mi intervención, porque conozco muy bien su archivo personal, que está depositado en el Archivo Histórico Nacional, que es una fuente interesantísima, pero a veces no del todo fiable, porque paradójicamente Araquistáin, el gran ideólogo de la bolchevización del Partido Socialista en los años 30, se convirtió en un anticomunista furibundo, con razón o sin ella, a partir de mayo del 37. Luis Araquistáin sostiene que en el verano del 38, si no antes, Stalin ya había decidido abandonar a España, a la República Española, a su propia suerte. Y que fue Stalin, y no las democracias europeas, quien dejó vendida a la República Española. Y quien, en el verano del 38, o antes, empezó a pensar ya, según Araquistáin, en lo que al año siguiente sería el Pacto Germano-Soviético. Sobre lo mismo, es que Franco quería una guerra larga. Bueno, esa es también una pregunta inevitable sobre la guerra civil y también es un gran contrafáctico. Para los que no estén en el secreto, hay una teoría que tiene un cierto fundamento, en fin, que tiene una cierta verosimilitud, que merece por lo menos un comentario, según la cual Franco alargó artificialmente la guerra civil para dar una cobertura bélica a lo que fue en la retaguardia un auténtico baño de sangre. Es decir, para dar cobertura militar a su política represiva en la retaguardia. Yo creo que el desarrollo de la guerra civil, la larga duración de la guerra civil, larga comparado con qué, ¿no? Bueno, larga si tenemos en cuenta que a finales del 36 la República está en una situación ya muy difícil. No digo que tuviera perdida la guerra, pero es que los dos últimos años de la guerra fueron casi una prórroga de un conflicto al que no se le veía un punto de inflexión. Pues bien,
Si pensamos que la República queda en una situación ya muy delicada en el otoño del 36, la pregunta es si Franco pudo haber acelerado el final de la guerra y no quiso. La respuesta, en términos militares, es muy clara. La República dura lo que dura Madrid. Y, por tanto, por eso decía, el gran éxito militar de la República fue la defensa de Madrid. Y yo creo que lo que hizo Franco, y eso se entiende si se conoce su mentalidad, que era un hombre prudente, con una aversión visceral al riesgo, un militar de la escuela africanista, lo que hizo fue evitar en Madrid un gran triunfo de la República que debilitara al ejército asaltante y fortaleciera definitivamente y permaneciera darle la vuelta a los acontecimientos. Y cuando vio que en Madrid encontraba una resistencia inesperada, prefirió congelar el frente de Madrid y se decidió por otros frentes que le parecían más asequibles. Una de las, no sé si decir cualidad, probablemente no lo sea, pero desde luego uno de los instrumentos de Franco a lo largo de toda su carrera militar y política, si es que se puede distinguir una cosa de la otra, para perdurar en el poder, fue el especial sentido del tiempo que tenía en todo aquello que ponía en marcha o en la gestión del poder. Hay una frase de Carrero Blanco que define esa mentalidad. ¿Cuánto le cuesta parir a este hombre? Era de los que pensaban que los problemas se resuelven dejándose que se pudran. Pues bien, Franco se encuentra con una resistencia inesperada y decide que el Frente de Madrid se pudra, que la fruta acabe cayendo madura en sus manos. Y es lo que pasa en marzo del 39. Por tanto, yo creo que la forma de conducir la guerra, la duración de la guerra, el tiempo largo de la guerra, responde exactamente a la mentalidad de Franco y a su concepto más bien anacrónico de la guerra. O también un poco conservador o prudente. Se puede llamar conservador, efectivamente. Muy bien. Hay un par de preguntas sobre algo que no hemos comentado ni en la pasada conferencia, bueno, un poco se comentó, ni en esta, que es el papel que jugó la Iglesia en ambos bandos. Había pensado introducir, al hablar de las divisiones en el bando franquista, los católicos, los falangistas, el papel de los católicos en la España de Franco, los católicos como una de las grandes familias del régimen. Quería traer a colación, pero no lo he hecho, entre otras cosas, porque no he consultado la cita, y la cita es muy fuerte y la voy a dar de memoria, y a lo mejor me equivoco y exagero. Decía Javier Tusell, que conocía muy bien el tema, que los católicos como grupo recibieron bajo el franquismo un trato peor que bajo la República. En realidad, él se ceñía a un caso, que es un caso singular, es un caso cargado de simbolismo y es un caso real. El periódico católico por excelencia, El Debate, se publicó, aunque con dificultades y a menudo censurado, bajo la República. Franco no consintió que El Debate volviera a publicarse bajo su régimen. Nunca. Y teniendo en su gobierno ministros, a partir del 45, que lucharon denodadamente por la reaparición del Debate. No hubo forma. Ahora, a partir de este caso, que es real y es sintomático, no se pueden sacar conclusiones equivocadas. La persecución religiosa en la retaguardia republicana fue feroz. Feroz, por tanto, eso no se puede negar. Y la implicación de la Iglesia Católica en la construcción del Estado del 18 de julio, la complicidad, podríamos decir, fue visible e indiscutible. ¿Qué pesó más, el componente fascista o el componente católico? Tengo que decir que en la larga historia de las desavenencias de las familias políticas del franquismo, los dos grandes polos, digamos, positivo y negativo, fueron los católicos y los falangistas, por una razón sencilla que tiene que ver con algo que he explicado, el carácter totalitario del régimen de Franco. Para los católicos franquistas, la Iglesia tenía que estar por encima del Estado, aunque fuera el Estado del 18 de julio. Para los falangistas auténticos, el Estado tenía que estar por encima de la Iglesia, aunque fuera la Iglesia católica. Pero en todo caso, esas desavenencias, esa
esas diferencias en la concepción del futuro Estado, que luego se ha definido, yo creo, muy bien como nacional católico, fue siempre el resultado de una alianza de distintos sectores, no evita el hecho, no permite obviar el hecho de que dentro de la España franquista, incluso en su etapa más totalitaria, la Iglesia Católica tuvo un peso determinante en la legitimación del régimen, en la incorporación de ciertas masas sociales al régimen, en proporcionarle parte de su simbología, parte de su legitimidad, parte de su discurso. Cambiando un poco de tema, ha suscitado también mucho interés el asesinato de Nin y nos piden, resumiendo más información, ¿dónde poder encontrar precisamente los documentos rusos que decían que se habían... Bueno, los documentos rusos están en Rusia, en Moscú, en el antiguo archivo de Tercera Internacional, pero sobre el caso Nin, sobre la operación Nikolai, que es como lo llamaron los agentes soviéticos, hay un documental espléndido de la televisión catalana, de TV3, llamado precisamente así, Operación Nikolai, que es, yo no lo he visto en YouTube, pero estoy seguro que estará en YouTube, seguramente traducido al español. Y es realmente espléndido, es ejemplar. Y ahí sale todo. Ahí sabemos los nombres de todos los que participaron en la famosa Operación Nikolai. Es decir, en el secuestro en las Ramblas de Barcelona de Andreu Nin. Bueno, secuestro-detención. La primera parte es más bien una detención por parte de la policía gubernativa. Fue trasladado a Alcalá de Henares vía Valencia. Es ingresado en la cárcel de momento como un preso político de Alcalá de Henares, y de la cárcel de Alcalá de Henares Nin es sacado a viva fuerza por un grupo de agentes comunistas disfrazados de agentes de la Gestapo, que pretenden escenificar aquello que constituye la justificación de la desaparición de Nin. Es un enemigo, es un agente nazi. De la cárcel de Alcalá de Henares, y ahí empieza ya propiamente el secuestro, es trasladado a la Checa, que funcionaba a las afueras de Alcalá, en un chalet del matrimonio Constancia La Mora Maura, Ignacio Hidalgo de Cisneros. Decía Manuel Vázquez Montalbán que eran la pareja, ¿cómo lo decía?, más inocente de la España republicana. Yo no sé qué habría visto esa pareja en su chalet. Y no sé dónde quedó su inocencia. Pero en todo caso, ahí fue torturado inútilmente, porque Nin no reconoció nunca que él era el autor de los documentos, concretamente un plano de la defensa de Madrid que había falsificado, para atribuírselo a Nin, un dirigente comunista, conocido luego como traductor del Capital de Marx y diputado comunista en las Cortes Constituyentes del 77, llamado Wenceslao Roces. En vista de que Nin se negó a firmar la confesión que al más puro estilo estalinista le presentaron sus verdugos, fue sacado de la Checa medio muerto, trasladado en un coche por la carretera de Alcalá de Henares, creo que a Morata de Tajuña o a Peral de Tajuña, no recuerdo. Aparece el punto bastante preciso donde fue bajado del coche, asesinado y enterrado a unos 100 metros de la carretera. Y ahí aparecen, insisto, los nombres de todos. Por cierto, uno de los que intervienen, bueno, el principal dirigente de los servicios de inteligencia soviéticos que interviene en este caso, y probablemente en Paracuellos, porque hay nombres que se repiten, es un coronel soviético que respondía al seudónimo de Alexander Orlov. Yo no recuerdo ahora su nombre real. Orlov es un apellido bastante común en ruso. Y es un personaje de cuidado, realmente de novela. Y ahí interviene también un tal Vittorio Codovilla, alias Carlos, un italo-argentino que intervino, por lo visto, al parecer también en Paracuellos, y un comunista húngaro que se llamaba Erno Gero, que atendía entonces en España al nombre de Pedro y que fue uno de los protagonistas de los sucesos de Hungría de 1956. Muchos de los agentes soviéticos que participan en la Guerra Civil Española, militares, espías, comisarios políticos, fueron llamados a la Unión Soviética por orden de Stalin, supuestamente para recibir las felicitaciones del dirigente soviético, del Vosot, que es el nombre ruso de caudillo, que es como se llamaba Stalin.
todos ellos acabaron siendo asesinados por orden de Stalin. Menos Orlov, el más listo de todos, que cuando se enteró de lo que le esperaba, que cuando recibió la orden de Stalin de presentarse a Moscú, cogió un barco que le llevó a Francia, de Francia a Canadá y de Canadá a Estados Unidos, donde vivió apaciblemente hasta el final de sus días, más o menos protegido por la CIA, que no sabía hasta qué punto era un agente doble, o se había pasado de verdad, o mentía, o era un sincero defensor del orden occidental contra la Unión Soviética en la guerra civil. Stanley Payne, que habló con Orlov antes de su muerte, creo que murió el año 70, si no recuerdo mal, me dijo, le pregunté, bueno, ¿y qué te pareció Orlov? Y me dijo, me pareció la persona más mentirosa que he conocido en mi vida. Y esa fue la forma en que salvó su vida. Pues ya vamos, no podemos formular todas las preguntas que nos han hecho, que se han animado al final de la intervención, pero esta es una pregunta mía y es cómo acabamos la anterior conferencia. Parece que usted nos dirige más a que la guerra fue inevitable. ¿Fue realmente inevitable la guerra? Bueno, yo nunca me atrevería a decir una cosa así. Eso es muy poco académico en términos históricos. Lo puedo decir, digamos, en un ámbito, lo puedo decir en la barra de un bar, pero que tampoco es un sitio precisamente para hablar de la guerra civil. Lo que sí digo es que dos cosas. Primero, yo creo que, por supuesto, los dirigentes republicanos cometieron errores y ellos fueron conscientes y, como hemos visto, alguno de ellos incluso se reprochó o llegó a un arrepentimiento extremoso, vivió con un complejo de culpa, vivió abrumado el resto de su vida, Araquistáin, por ejemplo, por un complejo de culpa tremendo por los errores cometidos en los años 30. Yo creo que hubo en los dirigentes republicanos, a partir del 14 de abril del 31, un error estratégico, político, que desde luego no fue determinante ni llevó a la guerra civil, pero es un error que tuvo una cierta importancia. Y fue un error de apreciación, fue considerar que las cosas iban a ser mucho más fáciles de lo que fueron, que toda España efectivamente era republicana. Y es un error comprensible si vemos el resultado de las elecciones a las Cortes Constituyentes de junio del 31. Es decir, se entiende que esos políticos republicanos y de izquierda se vieran en el hemiciclo del Congreso y pensaran, y todos se conocían y todos eran amigos y todos participaban de un ideal y pensaban que efectivamente el pueblo que les había elegido estaba por lo mismo. Es decir, que los anarquistas querían el mismo tipo de república, los socialistas, los brietistas, los caballeristas, y ahí había mucha división ya, como se vio muy pronto. Pero sobre hasta qué punto, y por tanto, para decirlo claramente, el margen de maniobra de los dirigentes republicanos a partir del 14 de abril del 31 hacía posible, desde luego, la consolidación de la República. Pero el margen de maniobra era más estrecho de lo que ellos creían, primera cuestión. Y segunda, ese margen se fue reduciendo paulatinamente en los años siguientes. Hasta cerrarse por completo en la primavera del 36, yo tampoco diría eso. La persona que más puso de su parte entre los grandes dirigentes políticos de la época por evitar la guerra civil, y lo hizo en términos realmente no solo con una clarividencia pasmosa, sino emocionantes, fue Indalecio Prieto, que el 1 de mayo de 1936 pronunció en Cuenca un discurso verdaderamente histórico, trascendental, dirigido a aquellos de sus compañeros, que eran casi todos, que abogaban por una política de radicalización de la vida pública española. Y a esos compañeros suyos, que por ejemplo le recibieron a tiros, a él, sus propios compañeros, cuando fue a dar un mitin a Écija para transmitir el mismo mensaje, le dijo algo que no tardó en cumplirse. ¿Vosotros creéis que la violencia, o hay gente que piensa que la violencia es la antesala de la revolución y que de este clima de violencia que vivimos saldrá algo que finalmente merecerá la pena? Se equivocan. El gran beneficiario de este clima de violencia será el fascismo. Y al frente del fascismo puede haber, y son palabras textuales, un general de gran prestigio entre los suyos que puede convertirse en caudillo de ese movimiento. Y se refería a Francisco Franco.
Por tanto, ¿se pudo evitar la guerra civil? Siempre queda un margen. Ahora, desde el 14 de abril del 31 al 18 de julio del 36, ese margen no digo que haya desaparecido, pero se ha ido estrechando hasta hacer casi imposible la salvación de la República. Hay un episodio, otro de los grandes contrafácticos de la República, la guerra civil, y este además ha dado lugar a un trabajo, yo creo, estupendo de Santos Uría, como todos los suyos. ¿Se podía haber evitado la sublevación o la guerra civil si Indalecio Prieto llega a aceptar el encargo de Azaña de formar gobierno en mayo de 36? Porque indudablemente si alguien podía evitar la guerra, era Indalecio Prieto, convertido en presidente de un gobierno del Frente Popular. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió que el grupo parlamentario del Partido Socialista, presidido por Largo Caballero, vetó a su propio compañero como candidato a la presidencia del gobierno. Cuando Araquistáin le contó la escena al biógrafo de Azaña, Juan Marichal, el año 58 o 59, por tanto poco antes de morir, Araquistáin terminó su relato con estas palabras: ¿no le parece a usted que fuimos unos bárbaros? Muchas gracias de nuevo al profesor Juan Francisco Fuentes y a todos ustedes. Les emplazamos a la próxima conferencia y última del ciclo, que estará a cargo del profesor Octavio Ruiz Manjón el próximo 8 de junio a las 7 también en esta misma sala. Muchas gracias a todos. Gracias.